Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Estamos contentos por la casa de Dios, amén. Hemos pasado un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Ahora que hemos terminado el seminario de Izum, y verdaderamente que Dios ha sido bueno, ha hecho cosas extraordinarias en mi vida. Hablo de manera personal como un testimonio, y yo le estoy agradecido al Señor porque ha sido un tiempo en el que Él nos ha hablado directamente al corazón, un tiempo donde Él nos ha ministrado en relación a muchos temas personales, íntimos, y ha sido bueno, hermanos, la visitación de Dios. He entendido muchas cosas respecto a la misma escritura. Me he dado cuenta cómo el apóstol Pablo escribía cartas y las escribía con urgencia, un sentido de urgencia, y luego el Señor me ponía en mi corazón que esa misma carta que Pablo escribía a diferentes iglesias es la misma que usted y yo estamos leyendo, y se hacía viva, y me imaginaba a Pablo escribiendo desde la cárcel, haciendo exhortaciones, confortando, animando. Y hermanos, ha sido un tiempo muy extraordinario en la presencia de Dios. Hubo tiempos, hubo momentos donde mientras estábamos tomando clases, el Espíritu Santo llegaba y nos hacía llorar a todos los alumnos por la reflexión de la palabra. Y ha sido algo verdaderamente que estrujó mi corazón, porque ahora viví un tiempo muy diferente. Yo hice un seminario ya, pero este fue muy diferente. La presencia de Dios se manifestó grandemente. Así que, hermanos, vamos a pasar a la palabra. Si usted tiene su Biblia, vamos a abrirla en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 8 al 20. Filipenses 4, del 8 al 20. ¿Cuántos saben que Dios suple todas nuestras necesidades? Amén. Y luego dice el apóstol Pablo que Él las suple conforme a su riqueza. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, amén. Que Él usa métodos conocidos, pero también algunos que nos parecen extraños cuando Él nos bendice, amén. ¿Ha tenido esas experiencias? Que decimos, el Señor me bendijo y no entiendo ni cómo, pero la bendición llegó. Filipenses 4, del 8 al 20, hermanos. Dice amén. Le damos lectura. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sigue diciendo el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díganlo una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno,
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos juntos, hermanos. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Puede ocupar su lugar. Yo le he puesto como título a este mensaje: una dependencia segura con Dios. Cuando analizamos el contexto de esta escritura, hermanos, nos damos cuenta que esta carta es una de las cartas más informales del apóstol Pablo. Es una carta donde él no sentía la necesidad de transmitirle a la iglesia su autoridad. La iglesia daba por sentado que el apóstol tenía la autoridad y el llamamiento de parte de Dios al ministerio. Por lo tanto, tenía la autoridad para exhortarles, para aconsejarles y aún para amarles. Vemos en esta carta, hermanos, un contenido muy interesante donde el Señor quiere hablarnos en esta tarde acerca de la seguridad que el cristiano ha de sentir al depender completamente de Dios. En la actualidad, muchos echamos mano de algunas estrategias, otros ponemos negocios, otros buscamos trabajo, algunos más nos preparamos escolar, intelectual y formativamente para poder obtener un mejor trabajo, un mejor nivel de vida. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que aunque todo eso no es malo, el cristiano debe aprender a depender completamente de Dios. Amén. Decimos amén, hermano. Amén. Experimentar esa dependencia de Dios trae algunos beneficios. Los filipenses se daban cuenta que el apóstol Pablo transmitía un sentimiento hacia ellos, diciéndoles y agradeciéndoles todos los cuidados que ellos habían tenido para con él. Cuando leemos el contexto de esta historia, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo transmite un pensamiento al querernos decir que la esperanza del cristiano no está basada sobre circunstancias. Amén. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Que usted y yo, cuando tenemos, estamos contentos. Cuando hay abundancia, planeamos y nos regocijamos. Cuando hay dinero en nuestro bolsillo, podremos estar felices, contentos, alegres, planeando, participando, siendo generosos, teniendo dádivas para los demás. Pero cuando viene la parte contraria, hermano, cuando la crisis asalta nuestro hogar, cuando los tiempos difíciles vienen a nuestra casa y tocan la puerta, cuando empieza a poseer nuestro corazón el pánico, el miedo, la desesperación, el estrés, entonces, hermano, es cuando el apóstol Pablo quiere enseñar algo a la iglesia. Es cuando el apóstol Pablo quiere decirnos a usted y a mí que nuestra esperanza, que nuestra seguridad no se basa en circunstancias, que nuestra seguridad está basada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y al decir amén, hermanos, estamos dando por sentado que el Señor es nuestro proveedor. Amén. Y entonces, hermanos, avanzamos aquí en la escritura, donde nos damos cuenta que el apóstol Pablo tiene un interés muy fijo en la iglesia de Filipos. Una iglesia, hermanos, donde pasaron algunos acontecimientos que es digno de renombrar. Por ejemplo, ahí se encontraba Lidia, una muchacha que fue liberada de un espíritu de adivinación. Ahí se encontraba también el carcelero de Filipo, una historia muy conocida. Recordarán ustedes cuando le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién y quién, hermanos? Tú y tu casa. Era originario de este lugar. Nos encontramos también aquí que Lucas con Pablo en Filipo, después de algunos años, pasaron tiempo adiestrando a la iglesia de Filipo. Así pues, hermanos, el apóstol Pablo se dirige a esta iglesia con un propósito exclusivo de alentar y de fortalecer. Tenía una historia bonita, como la tenemos usted y yo.
Tenía gente con cualidades, como seguramente la tenemos en este lugar. Gente que se esfuerza, gente que trabaja, gente que lucha, gente que reconoce depender de Dios. Vamos a ver, hermanos, por qué Pablo, inspirado por Dios, desea que usted y yo nos mantengamos dependiendo de una manera segura y confiada para con Dios. Número 1, porque depender de Dios trae seguridad al cristiano. Amén. Amada persona, cuando dependemos de Dios, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, podemos saber que aún la enfermedad o los azotes económicos que vengan a nuestro hogar, hermanos, no nos pueden desbalancear, sino que al contrario, aprenderemos a estar contentos. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Él nos está diciendo que la iglesia debe de tener un gozo constante, que la iglesia debe de estar siempre contenta, siempre gozosa. Las características que rodean al apóstol Pablo, hermanos, nos revelan que él estaba pasando un momento de enfermedad también. Pero sin embargo, hermanos, aún en la enfermedad, habrá la manifestación poderosa de la mano de Dios. Y Pablo nos enseña, hermanos, que Él es la muestra fiel y verdadera del cristiano, que habrá de gozarse cualquiera que sea la situación. Usará diversos medios entonces Dios para avivar ese gozo en nuestro corazón y estar contentos. En el caso de Pablo, Dios usó a los filipenses. Dios usó a esta iglesia para que trajeran una bendición, una ofrenda para el apóstol Pablo. Ahí nos lo revela este versículo. Por eso él decía, yo me gozo en gran manera. Hermanos, qué hermoso es cuando la iglesia determina gozarse cualquiera que sea su circunstancia. Amén. Qué hermoso es cuando usted dice, aún Señor, en la crisis, aún en la enfermedad, aún en mi tiempo difícil, con todo yo me alegraré en ti. Dios está buscando esa iglesia, hermanos. Yo no sé si esta tarde la iglesia se encuentre dispuesta a decirle, Señor, cualquiera que sean las circunstancias, yo me habré de gozar en ti. Decimos amén, hermanos. Amén. Depender de Dios trae seguridad en momentos de prueba. El versículo 11 nos enseña que el apóstol estaba pasando por un momento de escasez económica. Y él lo manifiesta ahí diciendo, no lo digo porque tenga escasez. Él lo manifestaba en este versículo que un momento difícil estaba pasando. Y yo le digo en este momento, cuando las pruebas vienen y la fe falla, cuando el desierto se apodera de nuestra vida y la crisis estalla, en Pablo encontramos la respuesta que el cristiano está esperando. Que aún en la tormenta, mis hermanos, habremos de enfrentar, por muy compleja y por muy difícil que sea, encontraremos a un Dios poderoso que calma tempestades, a un Dios poderoso que con su sola voz puede controlar la misma naturaleza en favor de su iglesia. Pablo nos enseña también a través de este mensaje un requisito muy importante que debe de tener la iglesia. Y ese requisito, mis hermanos, es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Porque cuando usted y yo aprendemos a andar en el Espíritu, también aprenderemos a ser felices cualquiera que sea nuestra situación. Depender de Dios trae seguridad en momentos también de crisis económica. El versículo 12 también nos enseña que el apóstol Pablo decía, así como tener abundancia, como para padecer necesidad. Él decía, hermanos, que podía estar en cualquier circunstancia en su vida, podía estar pasando cualquier momento, y miren que Dios, estoy cierto que a cualquiera de nosotros nos ha traído tiempos de abundancia, tiempos de bonanza, pero también han venido tiempos difíciles. Y el apóstol Pablo nos quiere transmitir
entonces que usted y yo tendremos que ser felices con lo que tenemos, y que en los momentos de crisis económica, hermanos, porque estos vienen así de repente, a nadie nos avisa que viene una crisis económica, simplemente las crisis económicas llegan. No es lo mismo decir que usted se alimenta 3 veces al día a decir que solamente le gusta un platillo por día. Esta es una realidad, hermanos, no solamente en el mundo, también en la iglesia cristiana. Y alrededor del mundo le aseguro que hay gente que no puede degustar lo que usted y yo comemos. Nos han platicado los misioneros que han ido a Cuba, y duele el corazón, hermanos, cuando nos platican nuestros hermanos, nuestros maestros, los misioneros, las condiciones que vive Cuba, las condiciones que viven nuestros hermanos. Yo le platicaba a mi esposa, le decía, qué tremendo es que nosotros pensamos que estamos en crisis y no sabemos que hay otros que están peor que nosotros. Qué terrible cuando vienen y nos dice un pastor, un hermano de los maestros, que algunos pastores en Cuba, para poder transportarse a tomar el seminario de ISU, viene y le dice que le dejó el sustento a su familia para toda una semana y solamente era un huevo, hermano. ¿Escuchó lo que dije? Solamente era un huevo para que se alimentaran durante toda una semana. Yo pregunto en esta hora, ¿no hemos sido bendecidos nosotros? ¿No hemos tenido en abundancia? Aún en las crisis económicas, hermano, habremos de gozarnos. Mientras yo veía algunos videos que nos proyectaron, mi corazón se estrujaba, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que nosotros, teniéndolo todo, empezando por la libertad de adorar a Dios, llegamos a ser indiferentes con Él? Llegamos a cansarnos de su presencia. Llegamos a apartarnos y a dudar de su poder. Dejamos de seguirle. Dejamos de buscarle. Y yo hacía una comparación con la iglesia que hay en Cuba. Cuando veía videos de lugares llenos, abarrotados, hermano, tenían que construirle segundo, tercer piso, y abarrotado todo completo, lleno de jóvenes, de adultos adorando a Dios. Yo decía, Señor, qué importante que la iglesia reconozca como usted y yo, aún, hermanos, con todas las bendiciones que tenemos, no habremos de apartarnos del camino del Señor. Aún, hermanos, con todas las cosas que el Señor nos ha dado, desde un trabajo, desde ropa para vestir, desde un sanitario digno para sentarnos y poder hacer nuestras necesidades básicas. Ahí, hermanos, es cuando empezamos a aprender que hay gente que está viviendo peor que nosotros, que hay gente alrededor del mundo que sufre más que usted. Así que, hermanos, creo yo que el Señor nos ha bendecido abundantemente, y yo sé que tal vez en algún momento la iglesia también pasa por esas crisis económicas. Pablo decía, yo he tenido abundantemente, pero también en la crisis me ha golpeado, y yo no me he desistido, y yo no he negado mi fe. Y él estaba enseñando a los filipenses, diciéndoles, ustedes hagan lo mismo, porque hay iglesia que se siente triste cuando no ve la mano del Señor, y entonces quiere desistir de seguir en el camino. No te rindas, no te canses, sigue buscando la presencia del Señor, aún en las crisis económicas. Bendito sea su nombre. Salmos 27 dice algo muy importante para nosotros. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria. Que en los momentos difíciles, hermano, que en los momentos cruciales de nuestra vida, podamos aplicar esta palabra. Acordarnos de Jehová. Decimos amén. Que en los momentos difíciles usted se pueda acordar de Jehová. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Yo sé que usted ha tomado este versículo y alguien le ha dicho, hermano, usted está fuera de contexto porque realmente este versículo solamente habla de situaciones económicas, y cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que solamente habla de dinero el Señor. Pero cuando leemos bien el contexto nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba en una cárcel en Roma, que estaba ahí encerrado, y no solamente encerrado porque eso generaría un estado de tristeza y de depresión en la persona, pero también dice la Escritura que Pablo estaba enfermo en la cárcel. Y entonces él por eso expresa este versículo diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es una palabra de aliento, hermano, para aquel que se siente débil, para aquel que se siente cansado, para aquel que dice, Señor, yo ya no puedo seguir adelante, yo ya no puedo con esta prueba, ya no puedo con esta enfermedad. Hoy el apóstol Pablo te dice algo muy importante: todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes porque Cristo te fortalece. A Él sea la gloria para siempre, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Número 2, porque ser generosos trae bendición en medio de la tribulación. La definición de generoso, hermanos, dice el diccionario, de alguien que gusta de dar de lo que tiene a los demás, o de compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Y la pregunta que surge en nuestro corazón, entonces, ¿por qué debemos de dar? La respuesta es muy sencilla: porque Dios nos dio primero. Amén. Dios nos dio primero, hermanos. Entonces cabe perfectamente en este engranaje la palabra que Salomón dijo: pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te vengo a dar yo el día de hoy. Bendito sea su nombre. Cuando usted y yo entendemos esta palabra, hermanos, algo poderoso se va a desatar en nuestra economía, en nuestro hogar, porque todo es tuyo, Señor. De lo que tú me diste, de eso mismo te vengo a ofrecer yo. ¿Cómo habré de negar yo algo de lo que tú me has dado, Señor? En esta porción de la Escritura encontramos también un personaje muy importante mencionado por Pablo. Y aquí radica, hermanos, una palabra poderosa para aquellos que les gusta ser generosos, para aquellos que les gusta cooperar, para aquellos que les gusta dar. Epafrodito quedó registrado aquí en la Escritura porque dice que los romanos lo designaron a él para que la ofrenda que ellos habían recogido, él fuera el encargado de irse a entregar personalmente a Pablo. Entonces Pablo menciona de Epafrodito que cuando él llevó la ofrenda, mientras estaba de prisionero en Roma, él emprendió un viaje peligroso para poder llegar hasta donde Pablo se encontraba, llevando una ofrenda que da una muestra de amor y aprecio a los creyentes filipenses para con Pablo. Epafrodito, hermanos, no solo entregó la ofrenda que le habían designado, sino que al contrario dijo: si ofrenda más no tengo algo que entregar, tengo un servicio que ofrecer. Y Pablo comienza a agradecer por el servicio que este hombre le hizo a él. Y miren, hermanos, que cuando yo estaba preparando este mensaje, en un momento de devocional, el Señor me dijo: solamente quien esté pasando por una necesidad entenderá esta porción de la Escritura. Agradecer a aquel que atiende a otros, agradecer a alguien que se dispone para ayudar a un enfermo. Y hermanos, si el Señor le está hablando a su corazón, reciba la palabra. Pero Pablo decía: en mi tiempo de crisis, en mi tiempo de necesidad, vino Epafrodito y no solo me trajo dinero, sino que también me dio cuidados. Y esto, hermanos, es de resaltarse aquí en la Escritura, porque entonces Epafrodito queda registrado por una buena acción que él tuvo para con Pablo. Seamos generosos, hermanos. Ofrezcamos el cuidado al que está enfermo. Ayudemos al que esté débil. Si usted tiene fuerza, hágalo, porque nadie se lo agradecerá más que el mismo enfermo o la persona que ya está en el lecho de muerte. Cuando estudiamos la vida de Epafrodito, nos damos cuenta que también él estuvo a punto de morir.
Y esta noticia llegó hasta con los filipenses y le dijeron: oye, la ofrenda la trajo, pero ahora él mismo está en una situación difícil y de enfermedad. Sin embargo, hermanos, Dios lo levantó. Dios hizo un milagro con él. Y así, hermanos, este hombre recupera su salud y tan pronto se repone de la enfermedad, el apóstol Pablo le dice: Epafrodito, mira, tómate esta carta, llévasela a los filipenses. Y hermanos, es entonces que el hombre va corriendo, va rápido y le dice a los filipenses: vean lo que Pablo escribe de ustedes. Es un gozo para mí, hermanos, el día de hoy leer esta porción de la Escritura, porque yo decía, la misma carta que Pablo escribió en la cárcel, la misma carta que escribió en dolor, en necesidad, en tiempo difícil, la misma carta que le entregó a Epafrodito y le dijo: dile a la iglesia que estoy contento, es la misma que yo estaba leyendo mientras organizaba este sermón. Qué hermosa la palabra, hermanos. Qué poderosa la palabra. Qué hermoso que llegara a mis manos y hoy pudiera hacer un sermón y decir: Señor, qué palabras de aliento nos has dejado para la iglesia. Pablo le dice a los filipenses: cuando ustedes me dieron una ofrenda, perdón, hermano, cuando ustedes me dieron una ofrenda, esta ofrenda tiene características especiales. Pablo dice que es una ofrenda con un olor fragante. Pablo dice que también cuando usted y yo damos, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto, hermanos, también trae consecuencias positivas en nuestra vida. Seguir cumpliendo nuestro ministerio del nivel que sea. Epafrodito queda registrado en la Escritura porque ahora se convirtió en un mensajero, y gracias a su disposición usted y yo podremos llegar ahorita a casa y abrir la Biblia y leer la carta a los filipenses y entender que fue Epafrodito quien tomó la carta y se la llevó a los filipenses para que ellos la degustaran, la leyeran y la disfrutaran. Número 3. Dios es la fuente de toda riqueza material y espiritual. Decimos amén. No hay otra fuente, hermano. No hay otra manera. Es Dios la fuente. El versículo 19 dice el apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo. Amén. ¿Tiene usted su Biblia abierta? Ubíquese en el versículo 19 cuando el Señor dice que Él suplirá todo. Él dice que va a suplir todo. Y todo es todo, hermano. Sigue diciendo: lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algunos se han de estar preguntando: si usted dice que Dios suplirá todas mis necesidades, ¿por qué me falta algo? ¿Por qué no tengo un coche? ¿Por qué no tengo una carrera? Hermano, yo le voy a dar la orientación en el sentido de este versículo. Él dice: conforme a sus riquezas en gloria. Y son palabras que a veces
damos a nuestros hermanos, Él te va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Y si Él es dueño del oro, y si Él es dueño de la plata, Él te va a dar mucho más. Pero fíjese el sentido de este versículo. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto entonces, hermano? Que nuestra herencia en Cristo es infinitamente más grande que la mayor riqueza terrenal que podamos tener aquí en la tierra. Yo quiero preguntarles en esta tarde, ¿cuántos tienen la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos ya disfrutan de la presencia de Dios en su corazón? ¿Cuántos sí dicen, yo tengo una relación hermosa con Jesucristo y esto es el tesoro más valioso que tengo? ¿Quién dice amén, hermanos? Levante su mano, yo quiero verle. Hermana Pili, ¿cuántos millones tiene en su cuenta? ¿Cuántas propiedades tiene? ¿Tiene joyas? ¿Un carro? ¿Mínimo una cuenta bancaria con algunos 10,000 pesitos? ¿Qué tiene entonces? La vida eterna. La vida eterna. Así como ella, hermanos, cualquier millonario excéntrico, cualquier persona que tenga la mayor riqueza y que diga yo soy rico y salgo en Forbes y en las revistas de renombre, cualquiera de ellos que no tenga a Cristo es un limosnero para con mi hermana, porque ella tiene a Cristo y tiene la mayor riqueza. Bendecimos el nombre del Señor, hermanos. Y esta es la palabra que el Señor ha venido a traernos en esta hora. Esta es la palabra que el Señor ha venido a traer a su iglesia para decirnos, tengan gozo, estén contentos, estén alegres. Julio, si gustas pasar. Y yo quiero pedirle en esta hora, hermano, que usted y yo depositemos nuestra confianza plenamente en Dios. En el pueblo de Dios vemos enfermedades, vemos crisis, vemos tiempos difíciles. Que estos hermanos no nos asusten, que estos hermanos no nos tambaleen, que estos hermanos no nos hagan tomar malas decisiones, porque a veces el enemigo se aprovecha para que usted y yo nos desanimemos, para que nuestra fe decaiga, para que nuestras fuerzas sean derribadas en nuestra vida, para que nuestros sueños también se terminen. Y yo en esta hora, hermano, quiero traerle esta palabra de aliento y de fortaleza. Usted y yo somos ricos, porque Él nos da conforme a su gloria, porque Él nos comparte conforme a esa vida eterna que dijo mi hermana Pili. Y entonces cuando el enemigo viene con su dardo enorme a querer atravesar nuestra mente y a decirnos, no, el Dios que te iba a proveer se ha quedado atrás, el Dios que te dijo ahí en la iglesia, en la palabra, en la oración, que iba a ser tu proveedor, mira, te ha abandonado, ahora te encuentras sin trabajo, ahora te encuentras con crisis, ves a tus hijos, tu corazón se quebranta, ves la necesidad, tu corazón se duele, pero no le hagas caso al enemigo, hermanos. El apóstol Pablo nos dice en esta tarde, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos decimos amén? Y yo quiero invitarle en esta hora para que usted repita conmigo este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, hermano. Díganlo una vez más. Una vez más y más fuerte, hermano. Oh, aleluya, Señor. Levante su mano ahí como está usted sentado. Levante su mano muy en alto y dígale al Señor, todo lo puedo. Si tu palabra lo dice, yo lo creo. Dígalo, hermano, mientras el Espíritu Santo comienza a ministrar a algunos ahí en su lugar, mientras el Espíritu Santo comienza a traer una palabra, mientras el Espíritu Santo comienza a fortalecer, mientras el Espíritu Santo comienza a abrazarle ahí en su lugar, usted comienza a decirle, Señor, si tú dijiste que todo lo puedo, entonces yo todo lo puedo, Señor. Hoy entiendo que soy rico,
Hoy entiendo, Señor, que me has puesto en un lugar de privilegio en tu reino. Hoy entiendo que conforme a tu riqueza, Señor, yo puedo ser, Señor, heredero de la vida eterna. Hoy entiendo, Señor, que las crisis que me vienen persiguiendo, que las situaciones económicas que me apremian, Señor, no están dentro de tu voluntad, porque hoy sé que todo lo puedo en ti, Señor, porque tú me fortaleces. Que el Espíritu Santo le empiece a ministrar ahí en su lugar, hermano. Que el Espíritu Santo empiece a hablar a su corazón a través de esta palabra. El apóstol Pablo no está en la mejor condición, no está en la mejor situación para alentar a otros, pero él tiene algo muy importante, una característica poderosa. Él dice: yo tengo a Cristo y con Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Que el Señor le ministre ahí en su lugar, hermano. Yo no he terminado, porque sé que el Señor está orando, porque sé que el Señor trajo esta palabra para algunos de ustedes que la necesitaban. Aprender a gozarnos, aprender a poner primeramente el reino de Dios, a decirle al Señor: si dinero no tengo, Señor, como Epafrodito, tengo mi cuerpo y puedo ir, y puedo ayudar, y puedo confortar, y puedo dar cuidados a otros. Señor, esta es la ofrenda agradable, un olor fragante, Señor, que sube hasta tu presencia cuando tu iglesia se dispone a ayudar a otros. Esta tarde, Señor, me inquieta decirle: ayude a sus enfermos, cuide a sus ancianos, sea sus manos y sea sus brazos, porque aquí el Señor recibirá también ese olor fragante de parte suya. ¿Hay algún enfermo en casa? Atiéndalo, por favor. ¿Hay alguno que necesita su ayuda? Vaya con él, sea sus ojos, sea su guía, confórtelo, llévele un alimento, llévele un mensaje de sanidad, un tiempo de oración. Hagámoslo, hermano, porque este es el sentir que el Señor puso en mi corazón. Bendito sea su nombre. El versículo 20, el apóstol termina diciendo algo muy importante: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué mensaje tan hermoso, qué reflexión tan preciosa de parte de Dios. Qué palabra tan valiosa dada a nuestra vida. Pero como el apóstol Pablo termina en un sentido espiritual este mensaje. Termina reconociendo que solamente uno es digno de recibir la gloria. Y él dice: para siempre, Señor, a ti sea la gloria. Yo quiero invitarle que se ponga de pie ahí en su lugar un momento, por favor. Póngase ahí en su lugar de pie. No pasamos al altar aún, pero yo quiero invitarle a tomar la actitud del apóstol Pablo para con Dios. Ahí en su lecho de muerte, ahí en su prisión, ahí en su cárcel, ahí en su enfermedad, ahí en su crisis, ahí en su dolor, ahí en su traición. Ahí, hermano, en lo que usted está padeciendo, sufriendo, entendamos estas palabras: nada nos puede detener para darle la gloria a nuestro Dios. Ahí en ese conflicto familiar, que nada te detenga para darle la gloria a Dios. Ahí en la circunstancia que estés pasando, que nada te detenga para darle la gloria a Dios. Así que, hermanos, les invito en esta tarde a levantar nuestras manos un momento y a decirle al Señor: tú mereces la gloria, Señor. A decirle, si usted no está en este momento en el sentido espiritual correcto, a decirle: Señor, corrígeme. A decirle: Señor, enséñame. A decirle: Señor, probablemente me he equivocado, pero es el tiempo de corregir. Es el tiempo de entender que mi ofrenda es un olor fragante delante de ti. Es el tiempo de entender, Señor, que un sacrificio acepto, agradable a Dios, es cuando nos entregamos en cuerpo y alma y en finanzas para bendecir tu iglesia, para bendecir tu obra. Tal vez es el tiempo, hermanos, para decirle al Señor también, en medio de mi situación: Señor, como el apóstol Pablo, levanto mis manos y atiendo este llamado de adoración a ti. ¿Por qué no empieza a darle gloria ahí en su lugar, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué no empieza a decir:
más que en Dios. Dígale: Señor, tengo la mejor herencia, porque tú me entregaste todas las cosas. Esta vida es pasajera, pero la vida eterna, la vida que tú compraste en la cruz del Calvario, Señor, es un regalo invaluable que hoy puedo disfrutar. Señor, gracias, 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 gracias. Ahora sí, véngase si usted trae alguna situación financiera. Véngase si usted trae cadenas en su corazón y le están estorbando. Véngase si usted está viviendo una situación difícil de enfermedad. Véngase al altar si en este momento simplemente usted trae un olor grato para Dios, para darle su alabanza. Yo le pido que salga de su lugar y venga aquí al altar rápidamente. Que vengamos juntos, hermanos, y le digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Señor, entiendo que hay momentos difíciles, entiendo que hay situaciones complicadas, entiendo también que hay otros que están sufriendo más que yo, y tal vez yo fui